Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a comenzar para ser muy puntuales. Se está grabando esta sesión también. Quiero darles la bienvenida a nuestra serie de salud mental. Es la segunda vez que realizamos seminarios sobre salud mental, pero es la primera vez que tenemos una serie. Será la primera parte de 3. Hoy hablaremos de los efectos de la salud mental, de la pandemia, perdón, en la salud mental de la comunidad hispana. En un mes, en abril, el 21, nos volverá a acompañar el doctor Aguilar Gaxiola para platicar específicamente sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de los jóvenes. Y en la tercera sesión nos acompañará Claudia Esteve, que es psicoterapeuta de la Escuela Carlos Rosario, para platicar y discutir de una manera más dinámica herramientas y buenas prácticas de salud mental. Esperamos que nos acompañen en las 3 sesiones. Pueden registrarse, como saben, en nuestra página de internet o mediante todas las publicaciones que hacemos. Y bueno, quisiera dar una breve introducción sobre el doctor Aguilar Gaxiola, que me enorgullece mencionar es miembro fundador de AMA USA. El doctor Aguilar Gaxiola es profesor en UC Davis, la Universidad de California en Davis, director del Center for Reducing Health Disparities, el Centro para Reducir Disparidades de Salud de la misma universidad. Es un reconocido experto en salud mental con muchísimos años de experiencia en la investigación de la salud mental de la población hispana y de origen mexicano en Estados Unidos, específicamente en California. También funge como el coordinador para América Latina y el Caribe de la encuesta de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Su trabajo se enfoca en las disparidades, como mencioné, de salud mental en poblaciones vulnerables. También se dedica a compartir investigaciones, como lo va a hacer hoy, sobre salud mental y abuso de sustancias mediante información práctica. Es autor de más de 180 publicaciones y editor de libros en temas como la depresión en la comunidad hispana y la epidemiología de la salud mental en Latinoamérica y el Caribe, entre muchísimos otros. Es de verdad un honor para mí darle la bienvenida nuevamente al profesor Aguilar Gaxiola. Adelante, profesor. Pues muchísimas gracias, Joana. Agradezco mucho la invitación y esa muy amable presentación también. Y la verdad es que el honrado soy yo porque es una muy buena oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que es de mucho interés para mí y en el que he estado muy involucrado, no nada más durante la pandemia, sino por décadas. Pues mi programa de investigación es precisamente en salud y migración y salud mental también. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder compartir con ustedes algunas diapositivas que, eh, eh, que las puse pues en esta presentación. Y el plan es que voy a hablar como unos 30 minutos y me encantará que si tienen preguntas, que por favor las empiecen a poner en el chat, de tal manera que hacia el final pues de la presentación podamos tomarlas y empezar a contestarlas también. Lo primero que quiero mostrarles es que hace unos días, ahora en febrero, el 22 de febrero, llegamos con respecto a la pandemia aquí en Estados Unidos con pues a esta cifra que ustedes están viendo en pantalla de 500,000 personas
que han fallecido por COVID. Y el título en este artículo que lo sacó el LA Times es que no es solamente otro número. Y en esto menciona lo siguiente. Específicamente en California han ocurrido cerca de 50,000 muertes, como el 10% del total en Estados Unidos. Casi 20,000 de las muertes han sido en el condado de Los Ángeles, en donde 1 de cada 500 personas han muerto. Esto es un número muy alto de mortalidad. Es mortalidad excesiva. Y hay esta acotación que saqué de ese artículo, que es muy impactante el artículo, de hecho, en el que dice, miren ese número y no es solamente otro número, dijo Bettina González, de 39 años, cuyo padre, David González, de 61 años de edad, y entrenador popular de fútbol y básquetbol, murió en agosto. Y lo que ella añade es, hay mucha tragedia detrás de ese número. Y sí les voy a estar hablando de esas pérdidas, porque es uno de los grandes retos en todo este proceso de más de un año que hemos vivido y que nos ha impactado notablemente, pues, en este transcurso, y cómo las cosas han evolucionado y las pérdidas, de nuevo, que han habido. Aquí en California, solo para ponernos al tanto, tomé estos datos el día de hoy, mientras que en California los latinos como yo, como ustedes, la mayoría de ustedes, formamos un buen número de ustedes. Sé que hay dentro de la audiencia personas que viven en diferentes partes de Estados Unidos y quizás de México y quizás otros países, que aquí en California nuestra representación es casi el 40%. Sin embargo, como ven aquí, que lo pongo con los círculos, representamos el 46% de las muertes, y en números redondos son cerca de 26,000 muertes. Pero la historia no queda allí. Es un poco más complicada y quisiera compartirles este reporte que el doctor David Hayes Bautista de UCLA, junto con 2 de sus colegas, lo que él presentó recientemente, en el cual menciona algo que hemos venido viendo. De hecho, esto salió por primera vez en un estudio que fue reportado en Los Angeles Times, de nuevo, en abril aproximadamente, en relación a que lo que ellos dieron a conocer ampliamente es que la verdadera historia con las muertes de los latinos es si nos fijamos en los grupos de edad. Por ejemplo, en el grupo de edad de 35 a 49, no sé si ustedes sepan, pero aquí en California, de 4 de cada 5 personas que mueren, que han muerto del COVID, son latinos. 4 de cada 5. Y ustedes pueden ver los números aquí de cómo en los últimos 6 meses, a través de pues esta gráfica, que el número de muertes en relación a 100,000 personas en la población ha ido en aumento notablemente, a tal grado que actualmente son 46 personas aproximadamente. Este es un número muy grande, pero para ponerlo en contexto, quisiera compartir esto con ustedes. Esto es de nuevo con grupos de edades de 35 a 49. Y si lo comparamos con las muertes en las personas caucásicas o blancas, fíjense los números. O sea, a partir de julio ya había casi 9 veces más
muertes en este grupo de edad en personas de origen latino que en las personas blancas. Estos números han ido bajando, pero todavía, ahora en enero, eran casi 7 veces mayor que en las personas de origen blanco. Hay muchas razones para esto que me encantaría tener tiempo para platicarlas. No vamos a tener tiempo para eso, porque me quiero enfocar en el impacto de la pandemia en la salud mental, sobre todo en la población latina. Algo que quiero mostrarles es que en estudios, encuestas que se han hecho en el estado de California también, es que han reportado que 1 de cada 5 californianos conocemos a alguien que ha muerto de COVID. Pero aquí lo notable es que de todas estas poblaciones que ustedes ven en la diapositiva, es que los latinos conocemos a alguien que haya muerto de COVID-19. 1 de cada 3, básicamente, de los latinos en California conoce a alguien. Yo ciertamente conozco a alguien, he perdido familia, he perdido amigos, ciertamente. Y bueno, tiene un impacto, obviamente, de estas pérdidas ciertamente en mí y en mi familia, sobre todo la más cercana. No han sido ni hermanos, ni han sido personas muy cercanas. Son primos, por ejemplo, o amigos de la infancia que me he enterado que han muerto. Y esto, de nuevo, muy probablemente en otros lugares, estoy pensando en México, yo soy mexicano de origen y platico pues con frecuencia con familia y amigos y pues el impacto que está teniendo en ellos el ver estas pérdidas. Este es otro artículo que salió recientemente en el New York Times, en el cual de nuevo se enfoca en la muerte y el duelo que ocurre, por ejemplo, en Los Ángeles, en el que ha habido un número realmente extraordinario de muertes relacionadas con el COVID. Y esto me lleva a platicarles un poquito de este diagrama que lo creó un epidemiólogo inglés y lo publicó recientemente, en el cual él menciona que ha habido varias olas, oleadas, pues con respecto a lo del COVID, como la primera oleada, una segunda, una tercera con ciertas características, pero la que me llamó la atención es esta de aquí, que él se enfoca actualmente, y él es epidemiólogo, un experto en salud mental, que la ola en la que estamos viviendo actualmente es en esta cuarta oleada en el cual hay trauma psicológico, hay enfermedad mental, está asociado con problemas económicos importantes y este término que se utiliza más frecuentemente o muy frecuentemente, que es en inglés el burnout. Rápidamente quiero decirles que el impacto de la pandemia va más allá de quién se enferma y quién vive. Sabemos, por ejemplo, que hay un impacto a nivel social, un impacto a nivel conductual, un impacto a nivel económico. Y la gráfica que están viendo aquí, estos son el número de visitas a los servicios de emergencia de los jovencitos o los niños menores de 18 años desde enero del año pasado hasta octubre del año pasado. Y lo que están viendo aquí en esta curva con la línea pues no continua, discontinua, es este aumento importante en el número de visitas a los servicios de emergencia. Esto no es nuevo, el notar el problema en cuanto a la salud mental.
En mayo del año pasado, hace ya casi un año, fue muy notable que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, sacó un video, muy impactante el video, que lo publicaron en mayor detalle en la revista Time. Y en este video, él dice lo siguiente: el virus COVID-19 no solamente está atacando nuestra salud física, también está incrementando nuestro sufrimiento psicológico. La salud mental es el epicentro de nuestra humanidad. Nos permite conllevar vidas enriquecedoras y autorrealizantes y participar plenamente en nuestras comunidades. Él tiene todavía otras más cosas que dijo durante el video que son muy impactantes porque con una gran sensibilidad identificó lo que estamos viviendo y sobre todo él hizo énfasis en los trabajadores de la salud. Han tenido pues un impacto en su salud mental también. El doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el secretario general, perdón, el secretario, él es el miembro de las Naciones Unidas representando a México. Él es un psiquiatra muy connotado, exsecretario de Educación en México, y él mencionó también esto que dijo Antonio Gutiérrez acerca del impacto en la salud mental. Esto lo publicó de nuevo en mayo en el Universal. Y lo que dice, fue contundente al reconocer, refiriéndose a las palabras de Antonio Gutiérrez, que dice, al reconocer que la depresión y la ansiedad representan algunos de los mayores problemas de salud en el mundo y ya en el contexto de la pandemia se refirió al dolor por la pérdida de seres queridos, así como a la conmoción que causa en el desempleo, el aislamiento, la incertidumbre y el miedo. Se trata de un documento que, en mi opinión, deberían estudiar y adaptar en la medida de lo posible todos los países del mundo, precisamente a lo que sacó el secretario general de las Naciones Unidas, que fue realmente con, con mucha sensibilidad y con... a mí me impactó porque él no es un experto en salud mental y sin embargo lo notó muy tempranamente durante la evolución del coronavirus y eso impactó también al doctor de la Fuente. Hay este artículo que también quiero compartir un poquito acerca de él, en el cual se menciona que una cosa de la pandemia que es cierta es que no estamos haciendo lo suficiente para solucionar su impacto en la salud mental. Usualmente, el daño que un desastre causa a la salud mental termina costando más que el daño que causa la salud física. Esto sucedió ya para julio del año pasado. Ya se estaba notando pues la crisis en cuanto al impacto en la salud mental y anticipándose que de alguna manera la crisis física, o sea, el impacto físico va a pasar, sobre todo ahora que hay vacunas más disponibles y que también a través de medidas de salud pública, al menos en algunos países, se ha ido controlando mucho mejor. Eso va a pasar, a mí no me cabe duda, pero lo que va a perdurar por muchos años, probablemente décadas en algunas personas, va a ser el impacto en la salud mental de la pandemia. Este es un artículo más reciente del Washington Post en el cual ellos mencionan también este detalle de la ola de la pandemia que se está forjando, pero mencionan una ola de pesar,
por, de nuevo, la pérdida que están experimentando las personas en relación pues a las muertes creadas por la pandemia. Dice, esta ola constituye una crisis de salud pública por sí misma. Otro artículo en el que se menciona también, en ese entonces era una segunda ola. Ahora, como le mostré pues el diagrama ese del epidemiólogo de inglés acerca de una cuarta ola, pero no importa. La cosa es que hay una devastación que es atribuida a las consecuencias de salud mental del COVID-19. La magnitud de esta segunda ola es probable que abrume el sistema de salud mental de por sí sobrecargado, conduciendo a problemas de acceso, particularmente para las personas más vulnerables. Ojalá podamos tener un poquito de tiempo hacia el final para platicarles a qué no. Para mí esto realmente me impacta porque hemos estado trabajando personalmente junto con mi equipo de trabajo y otros colegas en trabajadores del campo aquí en California. Algo rapidito que quiero decirles es que este es un estudio reciente acerca de cómo lo que ven aquí es la influenza, por ejemplo, en azul y en anaranjado es el COVID-19 y el impacto que tiene en las enfermedades psiquiátricas o en los trastornos de depresión o en los trastornos por ansiedad. Y lo que está indicando pues esta gráfica es que los pacientes que han sido impactados por COVID parecen ser que tienen un riesgo aumentado en las secuelas o el impacto que tiene en su salud mental es algo pues que es importante reconocer. Algo que quiero mostrarles también, compartirles, es que hay diferentes reportes que se han publicado en relación al impacto en la salud mental. Este salió en el New York Times ya en agosto, en el cual mencionan, mencionan un reporte que sacó el CDC, the Centers for Disease Control aquí en Estados Unidos, en el cual mencionan que el nivel de estrés era muy alto en ese entonces, con el 41% que reporta al menos una condición de salud mental adversa. Estos porcentajes, de hecho, son más altos en trabajadores esenciales como nuestra comunidad y también en los hispanos y en los negros. Les quería particularmente mencionar otro hallazgo, que es que en el grupo de edad de 18 a 24 años reportó los niveles más altos de síntomas de ansiedad y depresión. Y un cuarto de ellos dijo que habían seriamente considerado el suicidio. Esto es muy alarmante y hay que tomarlo muy en cuenta. Y les voy a mostrar un poquito después datos a este respecto, que es importante que lo tengamos en nuestro radar y poder hacer cosas a ese respecto. Este otro estudio que en el transcurso de la pandemia muestra que los síntomas de depresión han aumentado 3 veces más desde que empezó pues este problema tremendo de salud pública. Hay un reporte del American Psychological Association en el cual menciona el nivel de estrés de la población. Este es un estudio grande a nivel nacional en el cual muestra que casi 80% que dijeron que la pandemia era la fuente más importante de estrés en sus vidas. Y tiene mucho sentido. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que realmente hemos tenido que hacer ajustes importantísimos en nuestro estilo de vida
en nuestra vida diaria relacionado pues con el impacto de la pandemia. Y que casi 7 dijeron que habían experimentado un aumento en el estrés a través del curso de la pandemia. Entonces, el nivel de estrés es bastante alto. Y esto voy a retomar este punto un poquito más tarde para decirles en cómo se muestra, pues, en problemas bien concretos de salud mental. Por ejemplo, hay diferentes ejemplos de la reacción del estrés, del estrés asociado con, con el COVID. Por ejemplo, el nivel de confianza puede disminuir. Hay personas que han sido impactadas en su funcionamiento en la vida diaria, problemas de ansiedad, problemas de desesperanza aprendida, ¿no? Lo del helplessness, como sentirse, perder control sobre las cosas, estar exhausto, no ser capaz de funcionar como ya les mencioné. En relación a la pérdida, pues pérdidas de vidas, de la salud, de tiempo, de ingresos, de habilidades, en las conexiones que normalmente tenemos, de planes. Hay pérdidas también relacionadas o hay sentimientos de culpabilidad en relación de nuevo al miedo, a la enfermedad, no ser capaz de hacer tanto como se hacía anteriormente. Toda una serie de miedos relacionados pues a estos sentimientos de culpabilidad y también problemas de enojo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que hacemos todo lo posible por cuidarnos y cuidar a nuestra familia, siguiendo las medidas de salud pública, como el uso del cubrebocas, como guardar la distancia física, como el lavarnos las manos o usar desinfectantes, evitar juntarnos con grupos numerosos. Y cuando estamos en el súper o en una farmacia o donde ustedes vayan, que hay personas que siguen no usando cubrebocas o mascarillas. Quisiera mostrarles esta gráfica. Yo formo parte de un consejo a nivel nacional de asesores de SAMHSA, que en inglés es el Substance Abuse and Mental Health Administration. Y nos juntamos una vez cada 3 meses. Nos reunimos la semana pasada y algunas de las diapositivas que les estoy compartiendo aquí vienen de esos datos que ellos nos presentan. Esta nos la presentaron hace como un año aproximadamente, en el cual lo que quiero mostrarles es los cambios en el porcentaje de las tasas de suicidio en los años, 10 años, del 2008 al 2017. Y lo que quiero mostrarles es que lo que sobresale en esta gráfica es que en esa década el aumento de suicidios en latinos es el grupo en el cual hubo el mayor aumento. Y fíjense, en los jóvenes, arriba del 80% en cuanto a suicidios. Jóvenes bueno, el grupo de edad es 0 a 17, pero ciertamente adolescentes, pues, que se están quitando la vida. Eso fue antes de la pandemia y esto se está recrudeciendo, se está agravando durante la pandemia, pero yo creo que este fenómeno, desafortunadamente, lo vamos a seguir viendo, pues, conforme pase el tiempo también. Algo que es muy importante que quiero también compartirles es que en los hispanos aquí en Estados Unidos, fíjense, esto que les indico con el círculo en rojo, es que aquellos que sufren
de trastornos mentales junto con el uso de sustancias, abuso, por ejemplo, al alcohol o las drogas, que únicamente el 7% reciben tratamiento de los latinos aquí en Estados Unidos. El 93% no reciben tratamiento. Entonces hay tremendas inequidades en el acceso a los servicios también. Y en mi caso, como hemos estudiado, hay poblaciones que están todavía con tasas de muy baja utilización, como los trabajadores del campo, que a ellos los hemos estudiado ya por 3 décadas. Y les puedo decir que realmente están utilizando muy poco los servicios, accesando los servicios muy poco. Esto es en relación a lo que va a estar pasando, o sea, el impacto a largo plazo de aquellos que han sufrido de COVID. Este es un estudio muy reciente que salió, en el cual muestra que 6 meses después de haber tenido la infección del COVID, algunos de los problemas más comunes son fatiga o la debilidad muscular, dificultades para dormir y problemas de ansiedad y depresión. Como ven ahí los números, 1 de cada 4, o sea, 1/4 de ellos, después de 6 meses de haber tenido la infección, están sufriendo de estos problemas a largo plazo. Por último, todavía me quedan unas cuantas diapositivas, pero quería compartirles este otro artículo que cuando lo leí realmente me conmovió mucho, mucho, porque en lo que se enfoca es algo que normalmente no le ponemos atención, y es que el impacto, de nuevo, en cuanto a casos, hospitalizaciones y muertes en la población latina ha sido muy notable a nivel nacional, no solamente en California. Los ajustes, por ejemplo, que los adolescentes, pues que vienen de familias con adolescentes y niños, que están tratando de ayudarle a los padres, por ejemplo, trabajando 20 a 40 horas a la semana. Algunos han dejado de estudiar para que la familia lo pueda hacer. Es un gran sacrificio, y a esto se refiere, pues, este artículo, pues, que salió. Y es esta jovencita, Stephanie, que ella está aplicando, pues aplicó para meterse a la universidad. Y esto es lo que dijo Stephanie en su ensayo personal. Escribió ser la hija orgullosa de padres inmigrantes y cómo los aprietos de su familia la han motivado a seguir una carrera en salud pública. Actualmente estoy buscando cualquier oportunidad, voz a los sueños de mi familia, las necesidades de mi comunidad y visión de hacer que los ciudadanos de salud estén al alcance de todos. Los cuidados de salud estén al alcance de todos, sin importar la ciudadanía, el estado socioeconómico. Fue lo que dijo Stephanie. Dice, tenemos un dicho en mi familia: échale ganas y ponte las pilas, mija, que es de nuevo una pequeña muestra de lo que nuestras familias que han sufrido pérdidas, pues, que han sufrido muertes, que hay familias con viudas y con viudos y también huérfanos. Y es algo que definitivamente tenemos que ponerles más cuidado. Ante todo este escenario del impacto importante que el COVID está teniendo, pues, en nuestra salud mental, hay preguntas de qué podemos hacer. Bueno, varias cosas, y de esto, por cierto, Claudia Esteve, que ella va a dar la tercera plática de esta serie y que está aquí, pues, en el espacio de Zoom. Ella se va a enfocar mucho más con mayor profundidad acerca de este tema en particular. Hay varias formas de lidiar con el estrés. Estas son algunas
de las que, de hecho, en mi caso, yo las he puesto en práctica y han sido de utilidad y siguen siendo de utilidad. El tomarse descansos y dejar de mirar la televisión o leer o escuchar las noticias. A veces me doy cuenta, por ejemplo, que estoy consumiendo demasiado las noticias y eso incluye las redes sociales, que constantemente pues están saliendo información con respecto a la pandemia y esto realmente nos puede aumentar el estrés. A veces vale la pena el ponerlo a un lado, pues el teléfono, el celular o bien la computadora o apagar las noticias y poder estar con uno mismo. Cuidar su cuerpo desde hacer respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación. Eso es de muchísima importancia. Yo a veces no puedo salir fuera de la casa por el trabajo, pero lo que sí hago es me paro, camino alrededor de la cocina, voy de un cuarto a otro y trato de estirarme todo lo que pueda estirarme. Y a veces trato de tener un tiempito, digamos, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que pueda para poder concentrarme un poquito en mí mismo, ¿no? Y el impacto que el día está teniendo en mi salud mental. El tratar de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas es muy importante. Hacer el ejercicio con regularidad. Eso de tratar de dormir bien y a sus horas es de muchísima importancia. El evitar consumir alcohol y drogas. De hecho, no les platiqué acerca de esto, pero hay datos bien concretos de que el consumo de alcohol y drogas ha aumentado importantemente. También ha aumentado la violencia doméstica y también creemos que ha aumentado el abuso infantil, tanto físico como psicológico y sexual también, pero no tenemos esos datos porque generalmente en donde se descubre, pues si esto está sucediendo, es en las escuelas. El dedicar un tiempo para relajarse y algo que ha sido muy importante y espero que ustedes lo estén haciendo es no aislarse, es comunicarse con otras personas, hable con su familia más, comuníquese con amigos. Algo que para mí ha sido valiosísimo, por ejemplo, es que estoy hablando con frecuencia con amigos que hace más de 50 años que no me comunicaba. Y hemos sido de apoyo unos con otros al grado pues que para mí me ha ayudado mucho en mi propia salud mental. Eh, la última cosa que les quiero mencionar, que este esquema de acerca de los como primeros auxilios en relación al estrés, que se me hizo útil de considerarlo, y es que, como ya les mencioné, todos estamos con niveles altos de estrés, algunos más que otros, y hay cosas que se pueden hacer que aquí están recomendadas, como por ejemplo el evaluar qué tan estresados estamos, ¿no? El observar y escucharnos a nosotros mismos para tratar de determinar. El coordinar, o sea, el buscar ayuda y si es necesaria. El, el protegernos a nosotros mismos también, esto de cover, protegernos a nosotros mismos cuando hay cosas que nos están impactando específicamente, el tratar de controlar eso hasta donde nos sea posible. El tratar de relajarnos, el ponerle un poco de freno a las cosas, reenfocarnos en las cosas, poner cosas en perspectiva son de ayuda también. Eso de conectarnos de nuevo. Uno de los grandes retos durante la pandemia, además del impacto en la salud mental, ha sido el aislamiento, sobre todo el aislamiento en personas de edad, de la tercera edad, también en los jóvenes que desafortunadamente están siendo impactados pues por no poder estar con los amigos.
Y de hecho, el segundo webinario acerca de salud mental y la pandemia, yo me voy a enfocar en los jóvenes específicamente. Y realmente me emociona el poder compartirle algunas cosas a ese respecto. También esto de restaurar la efectividad, pues de sentirse que está haciendo las cosas que necesita hacer y ese nivel de competencia o nivel de logros que usted hace y restaurar finalmente la confianza en usted mismo. Estos son algunas de las recomendaciones pues, que vienen de este centro que me parecieron de utilidad y es irse del estrés, el estar siendo confrontados con estrés hasta llegar a sentirnos mejor con nosotros mismos. Por último, este es el sitio web de, de un proyecto que estamos haciendo con el gobierno del estado de California, que en inglés se llama Juntos por Nuestro, perdón, en inglés se llama Together for Wellness, en español como lo ven en la pantalla, Juntos por Nuestro Bienestar. Y en este sitio web, lo que hemos hecho es tratar de crear un lugar en el cual las personas se sientan motivadas de ver los recursos que hay en esto. Si hay un poquito de tiempo, un poco más tarde, después de que empecemos con las preguntas, me encantará el demostrarles un poquito, pero lo que están viendo aquí en esta ilustración es que hay diferentes guías en el cual usted puede elegir su propio guía y hay 5 temas desde cómo lidiar con su estrés y con el impacto emocional hasta cómo o cuidar a sus niños, hasta cómo lidiar con las pérdidas y otros temas que son de interés. Y lo que hemos estado haciendo es encontrar recursos que son apropiados, que no cuesten dinero, de tal forma que las personas que llegan a este sitio puedan tener acceso a videos, acceso a material escrito que están pues al nivel de los grupos de edades, ¿no? En los niños están llenos pues ilustraciones que son apropiadas para esa edad. Voy a parar aquí y pedirle a Joana que si hay preguntas que las personas tienen con respecto pues a la plática, encantado de empezar a platicar pues un poquito más con ustedes. Muchas gracias, profesor. Como siempre, información tan valiosa, hasta impactante, ¿no? De verdad, agradecemos mucho su tiempo y toda su experiencia e información. Si tienen alguna pregunta, hay un apartado de Q&A o pueden también hacerlas en el chat. Si no, yo tengo una pregunta, profesor. Claro, encantado. Estaba pensando muchas gracias, formas de ayudar, recomendaciones para ayudar a alguna persona, algún familiar, amistad, que esté pasando por un mal momento, pero que tal vez no busquen ayuda por sí mismo o por sí misma. ¿Qué recomienda? Eso sucede con mucha frecuencia, Joana, sobre todo más en los hombres que en las mujeres. Tenemos mucho que aprender de las mujeres porque son mucho más sensibles con respecto a lo que les está sucediendo y tienen la determinación de buscar ayuda más que los hombres. Pero en este caso, si es algún familiar o algún amigo, lo más importante es poder escuchar sin enjuiciar, el simplemente estar presente y demostrar que tenemos interés de saber lo que está sucediendo, sin tener necesidad
de contestar o de dar consejos o de ciertamente hacer juicios de valor, porque también a veces con buenas intenciones podemos decir, ya, no estés tan triste, ¿no? Por ejemplo, o ya deja de estar así de nervioso, que estoy convencido pues que es con buenas intenciones, pero si las personas pudieran hacer eso, no estar deprimidos o no estar ansiosos, lo harían, pero a veces va más allá de lo que pueden controlar. Sería algo equivalente a si tenemos fiebre, por ejemplo, la temperatura alta, que alguien nos diga, ya, baja la temperatura, ¿no? Es absurdo porque no está bajo nuestro control. Entonces, eso es algo muy importante que yo recomendaría, que si usted nota que algún familiar está mostrando pues que se está aislando, por ejemplo, ha dejado de bañarse, ha dejado de relacionarse con el resto de la familia, está irritable, no disfruta las cosas como antes las disfrutaba, que no se puede inclusive concentrar en las cosas, trate de escucharlo o escucharla de nuevo sin hacer juicios de valor. Y Muchas gracias, profesor. la otra cosa, Joana, es si usted, usted puede ser un vehículo bien importante de poder buscar ayuda, aunque la persona no necesite ayuda. Y hay veces que al principio están renuentes de decir, sé que tengo un problema, pero creo que se me va a pasar, ¿no? Es como minimizar las cosas. Pero si los problemas persisten, por ejemplo, en el caso de la depresión mayor, que es común y actualmente es más común todavía como resultado pues de la pandemia, que si las cosas, los síntomas de depresión como el sentirse deprimido, y hay muchos sinónimos para usar en relación a eso de deprimido, achicopalado, achicado, jodido, ¿no? Voy a ser bien directo con esto porque es como hablan las personas a veces. Y además de perder el interés en las cosas, de no poder dormir, por ejemplo, el sentirse culpable con frecuencia, el olvidarse de las cosas. Si esto persiste al menos por 2 semanas, casi todos los días y a veces casi todo el día, este es un problema que necesita atención especializada. Muchas gracias, profesor. También nos preguntan, en la comunidad latina se nota que no hay suficiente interés en la salud mental. ¿Cómo se puede despertar el interés? Bueno, es muy buena pregunta y yo le diría que eh, hay temor en relación a aceptar los problemas de salud mental porque no se conocen más a fondo. Yo le diría, y yo soy terapeuta, me entrené como terapeuta y por muchos años di tratamientos clínicos, ¿no? Psicológicos. Lo hice en México, lo hice aquí en Estados Unidos. Y le puedo decir, eh, eh, los problemas de salud mental son muy frecuentes, por cierto. El 50% de la población, al menos aquí en Estados Unidos, va a sufrir de uno o más trastornos mentales en el transcurso de la vida. Y 1 de cada 5 en este momento está sufriendo de depresión o ansiedad o de uso de sustancias. Y eso está aumentado todavía un poquito más. Pero yo le diría que los problemas son muy frecuentes, pero a veces no los tenemos en nuestro radar, ¿no? A veces las personas no saben ni qué es lo que les está ocurriendo. Se sienten agotadas, exhaustas y a veces, inclusive los médicos, fíjese, cuando van a consulta, las personas no alcanzan a identificar que puede ser un problema de depresión o de ansiedad. Entonces, yo le diría que por la frecuencia del problema de salud mental, no es que
no haya tanto interés en ellos. A veces es que no, ni siquiera se tiene las palabras para poder describirlas y la sensibilidad para decir, ah, caray, esto que me está pasando es un problema de salud mental. Entonces, por eso hacer lo que estamos haciendo aquí es de muchísima importancia porque los problemas existen, son reales. Muchas gracias. Otra pregunta. En su presentación vimos un número muy alto de casos de suicidios, especialmente en los jóvenes, y sabe que ese es un tema que vamos a tratar en la siguiente parte de la serie, pero ¿qué recomienda a las familias para apoyar a estos jóvenes? Sí, mire, hace unos añitos, uno de los institutos nacionales, el de salud mental, sacó una campaña nacional acerca de concientizar a la población, sobre todo en los hombres, que la depresión existe, que la depresión es una enfermedad real. Y se hizo eso porque, de nuevo, los hombres somos más reacios a poder, poder admitir que esto está ocurriendo, ¿no? En el caso de, y me acuerdo uno de los pósters que sacó esa campaña fue, en nuestra comunidad latina hay una cultura de silencio, significando que si ocurren, por ejemplo, pensamientos de mejor no existir, planes de quitarse la vida, intentos de quitarse la vida, o bien en muchos casos el quitarse la vida, eso se convierte en un tema muy, muy difícil de conversar. Yo estoy convencido de que es importante poderse comunicar lo más abiertamente posible con las personas, con nuestra familia, el poder tratarlo de una manera que no sea un secreto, ¿no? Quisiera compartirles que en el transcurso de mi vida, en mi ejercicio pues de mi práctica profesional clínica, yo he escuchado por ejemplo, adolescentes que le dicen a otros adolescentes, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie. Y boom, sueltan la bomba de que se han estado tratando de quitar la vida y que tienen planes de quitarse la vida, ¿no? Y mientras eso se mantenga secreto, existen más probabilidades de que eso suceda. De nuevo, hay mucho que tenemos que caer en la cuenta acerca de esto y también el poderlo, el sacarlo a la luz, ¿no? Sin tanto estigma. De hecho, hay esta palabra de estigma que es un tabú, esos son tabús de que no deben de platicarse, ¿no? Sin embargo, como existen y son reales, es importantísimo desde mi perspectiva, el que se pueda, el crear, la comunicación es esencial en todo esto. Y si podemos darnos a la tarea de dar confianza a nuestros hijos, hermanos, padres, madres, de que podemos platicar muchas de las cosas, yo creo que es como una, es como una vacuna en contra de que estas cosas no se platiquen y se queden en silencio y que aumenten la probabilidad de algo negativo, muy, muy negativo que suceda. Así es. Muchas gracias por compartir. No veo alguna otra pregunta. Tal vez quisiera compartirnos la página de internet que mencionó Sí, un poquito más a fondo en lo que esperamos por si surge alguna otra duda. Muchas gracias. claro que sí. Y le quiero agradecer de nuevo a usted, Joana, mientras busco la página y también a Spear
que están haciendo un trabajo excepcional junto con todo el equipo en esta red que es un orgullo pertenecer a ella porque ha sido muy informativa. Y también me da mucho gusto que en este espacio del Zoom Claudia nos esté acompañando, porque Claudia es la que va a estar platicando más con ustedes acerca de su experiencia muy amplia, pues, en tratar casos, este tipo de casos que hemos descrito, y ella va a dar recomendaciones bien concretas. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar un poquito ese portal de la web. ¿Sí alcanza a ver esto, Joana? Sí, profesor. Mire, esto está tanto en inglés como en español. Y este es un proyecto del gobierno del estado de California que eh, desde hace varios meses cayó en la cuenta de que hay tantos recursos, hay tantos lugares en el que hay tanta información que la gente se pierde fácilmente en encontrar los recursos. Entonces, hay un grupo que nos hemos estado reuniendo por meses ya, cada viernes en la mañana temprano. Tanto colegas de UCLA como colegas de diferentes departamentos en California. Aquí abajo tienen quienes están participando, pues como este programa se llama California Hope, Cal Hope, y también el Oversight and Accountability Commission, el California Healthcare Foundation, UCLA y nosotros de UC Davis. Y en lo que consiste es lo siguiente: esos son consejos de salud mental y bienestar que las personas que necesitan algo de información pudieran obtener. Por ejemplo, hay diferentes guías aquí, ¿no? Hay 9 círculos que simbólicamente lo que quisimos decir es que es importante mantener nuestra distancia física. Por ejemplo, voy a escoger a Rosalba, que tiene estas 2 niñas, y aquí ella les dice, estos son mis niñas, hoy seremos sus guías, seleccione uno de los temas presentados a continuación. Conforme vaya avanzando, le ayudaré en cada sección. Juntos vamos a aliviar la ansiedad y el estrés. Y existen diferentes recursos. Por ejemplo, hay esta aplicación de UCLA que es gratis. Está siendo traducida al español y se va a traducir a otros 8 idiomas. Fíjense, estamos trabajando para tener todos estos recursos en mixteco también, por ejemplo, en idiomas indígenas. Así como varios otros idiomas. Algo sobre salud mental, algo sobre este tipo de terapia, etcétera, ¿no? Aquí, de hecho, estamos, conforme vamos encontrando recursos, los estamos revisando con miembros de la comunidad para decir, oye, ¿crees que esto tenga valor para poderlo meter en un sitio de web como este? Y si ellos nos dicen que sí, entonces aquí es donde los vamos a meter. Ese es el de niños, por ejemplo, mantener a los niños activamente, y hay diferentes tipos de recursos. Estamos empezando a meter varios videos y videos que sean que ayuden específicamente pues para estos temas que les estoy mencionando. Está disponible, como les decía, también en inglés. Por el momento, lo que hay, por ejemplo, hoy hablé mucho acerca de pérdidas, ¿no? De pérdidas. Hay algunas recomendaciones con respecto al dolor y la pérdida que esperamos que sean de ayuda. Así es que yo les diría que si tienen ustedes videos que los conocen, que sean del dominio público, que
si nos los puede compartir para ser candidatos, de meterlos precisamente en, en este portal. Entonces, ojalá y se den la oportunidad de navegarlo, de ver cómo sienten. Y yo voy a enviarle la presentación, Joana y Robespierre, de tal manera que aquellos que participaron en esta sesión, que ustedes se los pueden hacer llegar. También tengo entendido, Joana, que esta sesión se está grabando y que la grabación, usted platíquenos un poquito más acerca de eso. Claro que sí, sí. Muchas gracias. Otra persona también nos preguntó. La grabación la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. También la vamos a publicar en nuestra página de internet, ama-usa.org, y a compartirla en redes sociales. Profesor, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia. El profesor nos volverá a acompañar en la segunda parte de esta serie, que es el miércoles 21 de abril a la misma hora, 4:15 hora del Pacífico, y hablará sobre los efectos de la pandemia, pero ahora en la salud mental de los y las jóvenes latinos. Esperamos de verdad que nos acompañen en 4 semanas, en un mes, y también en la tercera parte de esta serie, el 19 de mayo, con, como mencionamos, Claudia Esteve, que nos dará también una plática enriquecedora sobre buenas prácticas y sobre herramientas para pues, conllevar esta pandemia y este gran mal que es universal. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Claro, Claudia. sí, encantado. Gracias a ustedes.